¿Cómo están? En la clase anterior estuvimos viendo cómo el crecimiento económico del Perú en el siglo XXI estaba fuertemente vinculado a factores externos, en particular una mejora de los precios de los bienes que vendemos, en particular recursos minerales, y cómo este crecimiento es vulnerable en la medida que no está vinculado a una mejora de la productividad, ¿no? Y hemos visto que la productividad tiene que ver con el trabajo de las personas y también con la tecnología, el capital que disponen para producir. Es decir, las personas pueden producir más si su educación es mejor, si su salud es mejor y si además cuentan con recursos, capital suficiente para producir más. Entonces, estos elementos, ¿no? Son esenciales, pero solo pueden mejorarse en el largo plazo, ¿no? Con mejores sistemas educativos, con mejores incentivos para financiamiento de las inversiones que lleguen a más personas y demás políticas que normalmente son impulsadas desde el Estado. Eh, pero una de las maneras por las cuales se ha buscado de una manera impulsar o intentar lograr que este crecimiento se mantenga es mediante la integración del país a la economía global. Es un elemento importante del modelo que se implementó en los años 90, pero tiene características propias y vale la pena dedicarle un tiempo a su evaluación. Un elemento importantísimo de esta política es la construcción de una política de libre comercio apoyada por tratados de libre comercio con otros países, de tal manera que podamos intercambiar bienes. La lógica de este tipo de medidas es la idea de que el Perú tiene un mercado muy pequeño y por lo tanto necesita otros mercados más grandes para poder vender sus productos. También las políticas estuvieron vinculados a la posibilidad de promover que inversiones extranjeras llegaran directamente al país, aunque eso se concentró en algunos sectores en particular, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, aunque como hemos visto también, en el gobierno de Toledo, y por eso prácticamente se paralizó después de los conflictos que hubo en Arequipa. Eh, y también generar incentivos para que las inversiones extranjeras eventualmente lleguen al Perú. No hay duda que todo esto ha tenido un impacto en general positivo, es decir, sí lograron sus objetivos, consiguiendo un aumento de la inversión extranjera en general en el país, eh, alcanzándose récords de inversión eventualmente en algunos años. Pero si uno mira cuál ha sido el resultado en términos de la composición de lo que el Perú vende al extranjero, sigue siendo en gran medida explicado por aquellos productos que tradicionalmente el país ha vendido. Es decir, no hay un cambio significativo en las exportaciones más importantes. Siguen siendo los minerales, el gas, el petróleo, la pesca tradicional, siguen siendo las grandes áreas de inversión que terminan generando un aumento de las exportaciones. Lo que cambia un poco, sí, es el destino. China, de hecho, se convierte poco a poco en un elemento central de los compradores. Y por el lado de las exportaciones más bien diferentes, que se denominan no tradicionales, pues también están concentrados en productos de agroexportación, ¿no? Nuevamente no son productos con un gran valor agregado, no son productos industriales, en el sentido manufacturero, por ejemplo, pero agregan algún tipo de valor adicional, aunque no es muy grande. Esos siguen siendo los elementos más importantes en las exposiciones no tradicionales. Pero como vimos en un cuadro que ya compartimos de Mendoza y Collantes en la clase anterior, unos cuadros que nos mostraban la importancia del elemento internacional en los cambios en el PBI del país, también este cuadro que es muy explicativo respecto a lo que ocurre, ¿no? Es decir, la línea roja son los cambios del PBI no primario, mientras que el PBI primario es el que además tiene
pues vaivenes, ¿no? Y esto es ocasionado básicamente por los cambios en los precios. Por lo tanto, nuestra economía mejora o no crece tanto en virtud de los cambios en estos elementos. Esto, desde luego, ha originado en muchos países, porque el Perú no es el único que pasa por eso, eh, cuestionamientos, ¿no?, sobre si esta forma de globalizarnos es la mejor. Eh, es decir, la globalización es un hecho, ¿no? Las economías se han interconectado, hay dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales involucradas, pero en general hay una discusión sobre el peso que tienen todas estas variables en el conjunto de la globalización. Para empezar, por una cosa básica, cuáles son las reglas de la globalización. Y en general hay una crítica respecto de que hay algunos países que logran ventajas en las negociaciones que definen esas reglas. Lo otro es que lo económico termina en muchas ocasiones, y en general las decisiones de los países parecen estar alineados con este principio. Lo económico pesa más que otras dimensiones de la globalización. Y eso además está vinculado con una pérdida de la capacidad estatal, nacional, de poder definir reglas o de poder navegar en esta globalización que vive el mundo. Y además eso está vinculado con, pues, cierta estandarización, ¿no?, de los procesos eh, políticos, culturales, sociales. En general hay una preocupación porque mucha gente pierde eventualmente en este proceso. Eh, y además, porque una dimensión crucial para entender el impacto de la globalización es que los beneficios ya no son tan fácilmente atrapados por los estados a través de las políticas tributarias. Esta estructura global, ¿no?, escapa de los controles del Estado, y entonces los beneficios terminan escurriéndose por las fronteras de los estados y llegan a individuos, a empresas, pero sin, por ejemplo, tributar todo lo que deberían en el marco de estados nacionales más fuertes. Y si los beneficios escurren y los estados no logran captarlos, los efectos negativos, en cambio, son asumidos por los estados, y más bien los individuos y empresas beneficiados por las ganancias globales no tienen a su vez una responsabilidad en los aspectos negativos. Entonces, si hay un problema de desempleo, pues los capitales o el dinero se van a otro lado, o se refugian en determinados, eh, digamos, recursos, y escapan de los efectos negativos del desempleo, que finalmente son los estados los que tienen que ver, o las migraciones, o la pobreza extrema que cae en algunos países, o el cambio climático, o lo que estamos viviendo ahora en estos días, las pandemias. Es decir, eh, los esfuerzos globales para enfrentar la pandemia son muy pobres. Los actores privados, ¿no?, digamos, buscan refugio, y son los estados los que tienen que tomar decisiones para enfrentar la situación de la pandemia. Eh, pero claro, la pandemia no ocurre de la nada, ocurre por precisamente procesos globales que han generado beneficios para algunos, ¿no?, y que ahora traen a la globalidad en su conjunto, al planeta en su conjunto, efectos negativos muy importantes. Saskia Sassen, que es una, pues, socióloga muy importante, dice que muchas de las políticas estatales hoy en día están más delineadas por los intereses globales que por los nacionales, ¿no? Es decir, las políticas estatales terminan siendo más, pues, funcionales a estas dinámicas globales, y piensan menos en lo nacional. O que a veces estas reglas en este mundo que al Estado se le escapa su control, terminan siendo fijadas, esas reglas reales, por actores privados que no toman en cuenta los intereses públicos de los estados. Y que por lo tanto, cuando un país quiere diseñar políticas nacionales, muchas veces se encuentra con, pues, un conflicto con la esfera global. A veces se ha llamado a esto que Sassen está, pues, describiendo, un trilema. De hecho, es el nombre que tiene en la literatura, el trilema de Rodríguez, que es básicamente que no es posible
escoger tres elementos a la vez. Es decir, este mundo hiperglobal, ¿no? Esta globalización tan acelerada y tan integrada, no es compatible sino con otras dos, con una de dos variables, ¿no? O con las políticas democráticas o con la seguridad nacional. Pero uno no puede tener las tres cosas. Lo explico. Ustedes, ¿no? Digamos, están interesados en globalizarse y en entrar a esta dinámica global. Bueno, pero si lo global es lo que manda, las reglas, ¿no? Ya tienen que fijarse globalmente. Entonces los estados nacionales pues tienen que adecuarse a esa estructura global si quieren mantener, ¿no? Una, digamos, un peso, ¿no? En ese proceso. Entonces, la hiperglobalización le termina fijando, ¿no? A los estados, ¿no? Pues ciertas reglas de acción. Pero los estados, a su vez, dependen de sus ciudadanos. Y si el estado va a depender del global, ya no mira a los ciudadanos. Entonces, la democracia se va a debilitar, porque ya los ciudadanos no van a influir tanto en lo que los estados decidan, porque los estados están más preocupados en lo hiperglobal. Pero si en cambio, si queremos más bien escuchar a los ciudadanos, ya el Estado no sirve, porque el Estado es un mecanismo que solamente se enfoca en lo local, y si tú quieres influir en las reglas globales, tienes que tener también mecanismos globales de decisión. Entonces debería haber algún mecanismo de gobernanza global que tome en cuenta las preocupaciones de todos los ciudadanos en el mundo. Entonces tendríamos que construir una cosa, no un Estado global, pero una estructura de gobernanza global que permita que la gente en cada país participe en las decisiones globales. Entonces el Estado queda fuera. Ahora, hay una otra opción, ¿no? Que es que los Estados decidan hacerle caso a sus ciudadanos. Pero si eso ocurre, van a tener que renunciar o van a entrar en conflicto con las políticas globales. Luego se llama un trilema. Tienes que escoger, ¿no? Cuáles de esas opciones son las más adecuadas. En la práctica, los estados se mueven un poco jugando, ¿no? En algunas ocasiones se vuelven más hiperglobales, o en algunas dimensiones son más hiperglobales, en otras dimensiones son más Estado nacional y ciudadanos. Por ejemplo, en la pandemia, en gran medida, está ocurriendo eso, ¿no? Los estados están, pues, eh, teniendo una relación muy cercana con las preocupaciones de los ciudadanos de diversas maneras, por lo tanto es en el plano local en el que se está jugando gran parte de las políticas hoy en día frente al COVID-19, porque la esfera global no ha funcionado muy bien, ¿no? De hecho ha habido poca colaboración entre los países, o muy limitada colaboración. Los países han hecho cada quien, ¿no? Las políticas que han encontrado más adecuadas en este contexto de emergencia. Muy bien, entonces vamos a ver sin duda más adelante otras dimensiones de lo global a lo largo de lo que vamos a seguir viendo en el curso, pero esta introducción me parece muy importante para poder entender esas otras cuestiones que vamos a ver en las siguientes clases. Hasta pronto.